Regresamos a Yo Decido. Tenemos la visita de la doctora Claudia Quesada. Ella es médico infectólogo y con ella conversaremos sobre el VIH. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a todos también a este programa. Gracias por venir. Como les decía, el VIH es un virus de inmunodeficiencia humana, el cual se transmite vía sexual. Pero también hay otros medios de contagio, ¿verdad, doctora? Así es. También se transmite por vía parenteral por el uso de jeringas o agujas contaminadas a través de transfusiones sanguíneas. Lo importante es que por vía sexual es muy frecuente esa transmisión. Sobre todo se transmite y la facilidad de transmitirse es más en pacientes homosexuales, ¿no? Sin embargo, tenemos también parejas heterosexuales que por el no uso de preservativo, ¿no? O a veces por el tipo de relaciones a nivel anal, ¿no? Se producen algunas lesiones, sobre todo a través de las mucosas, es como se transmite también este virus. Y es importante porque, como te mencionaba, por el uso de preservativo se puede prevenir. Exactamente. Además, hay que tomar en cuenta que influye mucho el tema de tener una sola pareja sexual, ¿no? La promiscuidad es un factor de riesgo muy importante. Pero también hay otras vías de contagio, doctora, ¿cierto? También es por vía vertical, o sea, de madre a hijo. Y es importante también, y es parte de todo el seguimiento de una gestante, hacerse sus pruebas de tamizaje para el diagnóstico oportuno. Porque si una gestante, por ejemplo, en el primer trimestre del embarazo se entera que tiene VIH, iniciando el tratamiento de manera oportuna, puede evitar que su bebé nazca también infectado. Exacto. Ahora, el VIH se podría decir que es como que una alerta, porque luego es que se desarrolla el SIDA. ¿Es así? Lo que pasa es que el VIH afecta el sistema inmunológico, entonces afecta las defensas de las personas. En medida que pasa el tiempo, el virus, que inclusive en algunas personas puede no causarle síntomas en los primeros años de la infección, pero mientras avanza, el sistema inmunológico se empieza a deteriorar. Entonces, si pasan 5, 7, 10 años desde la infección inicial, entonces ya vamos a encontrar un paciente sumamente deteriorado, con las defensas muy, muy bajas, y es ahí cuando hablamos de la etapa SIDA, que es el cuarto estadio, según la clasificación de la OMS, de la infección por VIH. Ok, ¿y cuáles son los síntomas del VIH? Bueno, realmente cuando es una infección inicial primaria, la persona puede presentar fiebre de manera esporádica, crecimiento de ganglios linfáticos, ¿no? Inclusive una faringitis, irritación respiratoria, ¿no? Pero conforme ya pasan los años, porque como te comentaba, hay un grupo de pacientes que son asintomáticos por años, entonces conforme pasan los años empiezan ya las defensas a bajar y aparecen las infecciones oportunistas. Y ahí tenemos varios tipos de infecciones: la candidiasis oral, esofágica, algunas infecciones respiratorias, cuadros de neumonía severos, hay algunos tipos de cáncer también asociados a VIH, criptococosis, histoplasmosis, que son algunos hongos que también pueden causar lesiones en la piel o afectación a nivel del sistema nervioso central. Causan cuadros de encefalitis, meningitis, meningoencefalitis. Entonces, todo esto, ¿cómo es que nosotros lo detectamos? Mediante las pruebas de tamizaje. Sobre todo las personas en riesgo, ¿no? Si es que yo sé que tengo relaciones de riesgo con personas que no conozco, o de repente no utilicé preservativo cuando tuve una relación con esta persona, o las personas promiscuas, o las personas que se dedican, por ejemplo, a trabajadores sexuales, por ejemplo, cuando van a donar sangre, se hacen esas pruebas de tamizaje, porque a través de ese diagnóstico precoz es que se evita llegar a ese estadio SIDA. Ahora que menciona el tema de las pruebas, son 2 veces que se deben hacer las pruebas, ¿no? La primera es a la primera alerta y la segunda es a los 6 meses, me parece. Exactamente. Bueno, después de tener una relación de riesgo, hay que tener en cuenta el periodo de ventana de las pruebas. Por eso es que es importante acudir a un personal de salud que esté entrenado en el manejo para que pueda interpretar adecuadamente esas pruebas, porque si son tomadas de manera temprana, hay un periodo de ventana mayor. Exacto. Entonces podemos tener un resultado inicialmente negativo, pero que no me descarta la enfermedad. Por eso es que si hacemos el diagnóstico con pruebas rápidas, nos hacemos las pruebas al mes más o menos de la exposición y a los 6 meses después para descartarlo. Ahora hay pruebas que tienen un periodo de ventana más corto. Hay unas pruebas que te pueden detectar la infección a las 3, 4 semanas.
Ah, mire. ¿Y esas pruebas se hacen acá en Perú? También tenemos las pruebas, son las pruebas de ELISA de cuarta generación, el Western blot, y ya pruebas confirmatorias, como mencionaba, el Western blot o la detección de carga viral, ¿no? Por eso es que es importante que toda persona que ha tenido ese evento, ese accidente, ya sea ocupacional por el pinchazo con agujas o jeringas, o sea, no ocupacional, se me rompió el preservativo, o tuve un día en que salí de juego y de repente terminé con una persona que no conozco. Entonces es importante hacer esas pruebas de tamizaje. Y de manera inmediata. Exactamente. Ahora, existe el otro tema que es la profilaxis también, después de tener ese tipo de relaciones, ¿no? Tenemos 3 días después de exposición para iniciar una terapia preventiva, profiláctica, y esto disminuye más el riesgo de contagio. Esos son las profilaxis post-exposición. Correcto, importantísimo saberlo y espero que el televidente o los televidentes que nos están escuchando y viendo en este momento presten mucha atención. Ahora, doctora, nosotros mencionábamos al inicio de la entrevista que es un virus que se transmite sexualmente, pero hay muchas personas que pueden confundirse porque en el sexo también hay besos incluidos. ¿Mediante los besos también se pueden contagiar? La transmisión es mínima realmente a través de la saliva o a través de otro tipo de secreciones, ¿no? Una persona con VIH la puedo abrazar, puedo dormir en su cama y no necesariamente ese contacto piel a piel genera transmisión. A no ser que, por ejemplo, yo tenga una herida abierta, una herida expuesta y tenga contacto con una secreción, sobre todo con sangre, ahí incrementa el riesgo. ¿Y qué pasa con dos personas que las dos tienen VIH, viven juntos y mantienen relaciones sexuales? Bueno, en ellos hay que tener cuidado siempre y cuando ambos reciban tratamiento, ¿no? Y siempre y cuando no se dé esa situación de promiscuidad. Porque si bien es cierto, no te voy a contagiar más virus porque al final estás infectado, pero si tiene una persona de ellos dos relaciones con otra persona que tenga una infección por un virus mutado, lo que le va a transmitir son resistencias a los antirretrovirales. Entonces, esas personas van a compartir inclusive las mutaciones de resistencia. Bien, doctora, ¿y qué efectividad tienen los preservativos para evitar el contagio del VIH? Son muy útiles a no ser que se rompan. Entonces hay que tener cuidado también con eso. El riesgo de ruptura, sobre todo cuando hay relaciones a nivel anal, ¿no? Porque pues la zona del ano del recto es poco lubricado. Entonces hay mayor riesgo de laceración, inclusive ruptura de los preservativos. Es decir, doctora, para que lo tengan claro los televidentes, que el único método efectivo para prevenir el contagio del VIH es el uso del preservativo o el método de barrera. Así es muy efectivo y es necesario que todos lo utilicemos porque es la única manera de cómo prevenirlo. Es decir, que los que piensen que la pastilla del día siguiente o las pastillas mensuales o la té de cobre, que son métodos que si bien previenen el embarazo, no previenen contagiarse del VIH. Exactamente. Aparte hay que recordar que existen otros virus y otras infecciones que también se transmiten por vía sexual, como por ejemplo sífilis y hepatitis B, que es 20 veces más con más riesgo de contagio que el VIH. ¿Y cómo evitamos eso? También con el preservativo. Entonces hay algunas parejas que me dicen, no, pero yo recibí mi profilaxis, no importa, me quito el preservativo. ¿Está bien? Mentira. No. Te proteges contra el VIH, pero no contra la hepatitis B y contra la sífilis. Exactamente. Entonces, lo mejor es el método de barrera. ¿De qué forma podríamos nosotros concientizar a la población? Bueno, realmente decirles que el número de pacientes con VIH está incrementando muchísimo. No solamente ahora afecta a homosexuales, son parejas heterosexuales y pues el riesgo es alto, ¿no? Y además concientizar el tema del tamizaje, ¿no? Una persona que tiene ese tipo de relaciones pues debe cada 6 meses por lo menos tomarse sus pruebas rápidas de descarte de infección. Exactamente. Y ahora que usted ha mencionado el tema de la profilaxis post-exposición, ¿en qué consiste, en palabras simples para que lo entiendan los televidentes? Que una persona, después de tener relaciones sexuales de riesgo, los primeros 72 horas después del evento, puede acudir a un centro de salud para pedir ese tipo de medicamento. Se da por 4 semanas, es una pastilla diaria y de esa manera evita o disminuye el riesgo de transmisión, ¿no? Pero eso no quiere decir que puedo quitarme el preservativo, ¿no? Porque como te he mencionado, existen otros métodos. Exactamente. Ahora, los profesionales en salud que tratan a los pacientes que tienen SIDA,
¿Qué tipos de cuidados tienen ellos para no contagiarse? Bueno, realmente son medidas de bioseguridad, ¿no? Nosotros cuando manipulamos jeringas utilizamos guantes, ¿no? Y además después de sufrir algún accidente punzocortante, pues acudimos inmediatamente a la emergencia, como te repito, utilizamos esa misma profilaxis post-exposición y se da de manera gratuita tanto en los centros de MINSA como de salud. Eso es importante que lo tengan claro los televidentes. El descarte del VIH es gratuito en cualquier establecimiento de salud. No duden en ir a ese establecimiento, a cualquiera de selección. Lo importante es que ustedes descarten la posibilidad de tener VIH o cualquier infección de transmisión sexual. Es así, no olviden acudir y no tengan miedo a acudir al médico lo más pronto posible para el descarte o inicio de tratamiento. Doctora, y para los pacientes que lamentablemente sufren de VIH, ¿cómo es que funcionan las medicinas antirretrovirales? El medicamento antirretroviral es muy eficaz. A los 6 meses de iniciado el tratamiento disminuye la carga viral, que es la cantidad de virus en la sangre. Eso los vuelve menos infectantes. Hay menos riesgo de transmisión, 1, y 2, hay menor posibilidad de que avance a la etapa SIDA. Entonces ahora con ese tratamiento los pacientes viven por largos años con una buena calidad de vida, ¿no? Y sin el riesgo de tener ese tipo de infecciones oportunistas, no llegan ya a la etapa SIDA. Inclusive te comento que pueden tener pareja sin infectarla, ¿no? Siempre y cuando utilicen su preservativo, y pueden planificar tener un hijo sin que la pareja se infecte y que sin su hijo se infecte, ¿no? O sea, todo esto nos ha permitido el uso de esa terapia antirretroviral. Doctora, entonces la tecnología y los medicamentos que ahora se le brinda al paciente logra darle una buena calidad de vida. Así es, siempre y cuando esa persona sea responsable en tomar puntualmente, diariamente su medicación el resto de su vida. Muy bien, entonces hagamos caso a lo que esta tarde la doctora Claudia Quesada nos ha informado respecto a este tema. Repito, el uso del preservativo es sumamente importante. ¿Es así, doctora? Así es. No solamente VIH, sífilis, hepatitis B y otras enfermedades de transmisión sexual. Correcto. Doctora, entonces estamos de acuerdo porque el objetivo de Yo Decido es concientizar a la población y decirles que es importante prevenir para luego no lamentar. Exactamente, de manera oportuna. Muy bien. Gracias, doctora. Siempre es un gusto tenerla en Yo Decido. Muchas gracias por ilustrarnos siempre de manera sencilla y clara sobre temas de interés para la salud de las personas. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con más en Yo Decido.